Listo. Entonces, nos dice el ejercicio, Nicolás tiene los siguientes desplazamientos. Dice que en t igual a 0 segundos, su velocidad, voy a poner T1 y B1, es igual a 2, menos 3. Recordemos que la velocidad está en metros por segundo. ¿Listo? Y nos dice que en t igual a 10 segundos, vamos a poner T2, su velocidad es igual a 7, menos 8 metros por segundo. ¿Bien? Entonces nos pide hallar la aceleración media. Hallar la aceleración media de Nicolás. De Nicolás entre 0 y 10 segundos. ¿Listo? Entonces, ¿qué tengo que hacer? Ah, pues yo tengo las dos velocidades y tengo los dos tiempos. Pues simplemente yo sé que la aceleración, ¿sí?, es igual a la velocidad final menos la velocidad inicial dividido el tiempo final menos el tiempo inicial. ¿Cuál es la velocidad final en este caso? ¿Quién me quiere responder? 10 segundos. La velocidad. Velocidad final. 10 segundos, ¿no? Ese es el tiempo. Ah, La velocidad. pero es que no veo. Entonces sería 7, menos 8. Exactamente, 7, Ah, bueno. menos 8 metros sobre segundo. Menos, ¿cuál es la velocidad inicial? Ah, la velocidad inicial es 2, menos 3 metros sobre segundo. Ahora sí, dividido el tiempo final. Ah, el tiempo final es 10 segundos, menos el tiempo inicial que es 0 segundos. ¿Ya? Entonces va a pasar lo mismo que vimos en la velocidad. Ah, tenemos entonces la resta de dos vectores. Recordemos que restamos componente a componente, entonces nos queda 7 menos 2, menos 8 menos 3, ¿cierto? ¿Sí? Yes. Dividido 10 segundos. En este caso, 10 menos 0 me da 10. ¿Listo? Entonces me queda acá lo siguiente. Ah, 7 menos 2 me da 5, menos 8 más 3. Acuerda que este menos por menos da más, ¿sí? Entonces me queda menos 8 más 3, me queda menos 5. Dividido 10 segundos. Esto es metros sobre segundo. En este caso, ¿sí?, mire que yo no puedo eliminar segundos con segundos. Me queda metros por segundo cuadrado, que es la unidad de la aceleración. Recordemos que la unidad de la aceleración está dada en el sistema internacional por metros sobre segundo al cuadrado. ¿Bien? Perdón. Acá hacemos lo mismo, entonces este 10 lo que hace es entrar al vector a cada una de las componentes. Ah, entonces yo sé que la aceleración es igual a 5 sobre 10, ¿cierto? Menos 5 sobre 10. Y esto ya me queda en metros sobre segundo al cuadrado. ¿Se acuerdan de eso, sí? Que este que está dividiendo entra al vector a dividir. Eso Sí, pero yo sí me acuerdo de eso. lo vimos en el vector velocidad también. ¿Listo? O sea que yo acá haciendo esa división me queda que esto es 0,5, 0.5, menos 0.5 metros sobre segundo al cuadrado. ¿Listo? O sea que lo único que cambia es eso, que se coloca por metros al cuadrado.
cambia la unidad, metros sobre segundo al cuadrado, ¿sí? Pero entonces puede haber en un ejercicio que yo le diga, el desplazamiento de Nicolás en t igual a 0 segundos fue de tanto, pero el desplazamiento, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa si yo solo tengo el desplazamiento y yo le pido la aceleración? Ah, usted lo que tiene que entrar a hacer es primero hallar la velocidad, ¿sí? De esta persona, ¿sí? Y después ahí sí hallar la aceleración. ¿Listo? O sea, para yo hallar la aceleración tengo que tener las velocidades de esa persona. ¿Listo? O de ese objeto. ¿Bien? Ahora, lo otro es que también le podemos entonces hallar la magnitud y la dirección a ese vector. Ah, entonces, ¿cómo hallo la magnitud? Recordemos que la magnitud de ese vector aceleración, ¿sí? La magnitud de ese vector aceleración es la raíz cuadrada, ¿sí? De 0,5 al cuadrado más el otro componente que es menos 0,5 al cuadrado, ¿sí? Y eso me da igual o aproximadamente me da 0,71, ¿sí? Y esto queda en metros sobre segundo al cuadrado, ¿sí? O sea, la magnitud de ese vector aceleración que acabamos de hallar, ¿sí? Me da aproximadamente este valor. Y la dirección, ¿cuál es la dirección? Entonces me llevo la tangente a la menos 1 de la componente en Y. ¿Cuál es la componente en Y? Menos 0,5. ¿Y cuál es la componente en X? 0,5. ¿Sí? Y esto es igual a menos 45 grados. ¿Listo? ¿Preguntas? Pero entonces el resultado queda con 10 segundos, pues con la velocidad sobre, sobre el tiempo y pues metros sobre segundo. Sí, queda así. Metros sobre segundo El- al el- cuadrado. sí, Ah, bueno, sí. Pero entonces así queda el resultado, así nomás. sí, sí, señor. No, espere. No, es que me confundí, perdón. No, nada, pues nada. Yo sí, claro. Recuerden que el desplazamiento está dado en metros. La velocidad está dada en metros sobre segundo y la aceleración está dada en metros sobre segundo al cuadrado, ¿sí? Esas son las unidades de las tres componentes que hemos visto, de las tres vectores que hemos visto. ¿Listo? ¿Preguntas? Pues por ahora, no, pues no tengo. Está muy fácil. Por ahora Full HD. Todo bien, todo Yes. correcto, yo que me alegro. Sí, yo sí me he alegrado. Está muy alegrado. Vamos a, Estoy Mi profe, aplicando la mucha alegración. alegración. Tengo mucha vamos, alegración. vamos a hacer otro ejemplito. Bien. Vamos a hacer otro ejemplito más para que terminemos por hoy. Bien. Profe, ahora en emprendimiento, ¿qué vamos a ver? Algo, un temita. Bien. Entonces, nos dice el siguiente ejemplo. Nos dice, un objeto registra las siguientes velocidades. Y nos dice lo siguiente, en t igual a 0 segundos, la velocidad es igual a 4,8 metros sobre segundo. Recordemos que esa es la unidad de la velocidad en t igual a, en t2,
nos dice que es igual a 6 segundos. Ah, y que su velocidad es 2, menos 5. Y nos dice que en t igual a 12 segundos, la velocidad es 3, menos 2. Y el ejercicio nos dice, determine el vector aceleración entre 0 y 6 segundos, entre 6 y 12 segundos y entre 0 y 12 segundos. Solo voy a hacer uno de los tres, ¿sí? Entonces me están diciendo la aceleración entre este y este, la aceleración entre este y la aceleración entre este y este, ¿cierto? Que incluso así había un ejercicio en el taller anterior sobre la velocidad. Entonces me decía, halle la velocidad entre tal y tal tiempo, entre tal y tal tiempo y así, ¿cierto? Entonces vamos a hacer el de 0 y 12, entre el de 6 y 12 segundos, ¿listo? Ah, entonces nos dice, entre 6 y 12 segundos, yo entonces tengo que recordar que la aceleración es velocidad final menos velocidad inicial sobre tiempo final menos tiempo inicial. ¿Cuánto es la velocidad final entre esos dos vectores que tengo? Salomé está dormida o no. Profe, mira la cámara de Salomé, profe. Ay, Ay, Bonito día, Salo. ¿Cómo amaneció? Buenos días, Salomé. Estamos en presente. No, Profesor, una cosa, señor. pues, No, que va. apenas me escuchó, ¡pum! De una. Listo, chicos. profesor, Señor. es que yo tuve un fallo eléctrico, entonces apenas me conecté a la clase. Si Igual es hay que me que, Le puede... llora electrocutación. hay que dar la grabación, ¿listo? Bien, Ok, entonces, profesor. vale. ¿Cuál es la velocidad final entre 6 y 12 segundos? Ospina. Como le estaba poniendo cuidado a Salomé, entonces, ¿cuál es la velocidad sí, final? creo que alcanzo. Y Salomé me da la velocidad inicial. El karma. Vamos a Muy hallar bello, entre sí. 6 y 12 segundos. ¿Cuál es la velocidad final, Ospina? Ospina, la una. Solo ves en ese momentico y ya. ¿Cuál es la velocidad final entre 6 y 12 segundos? Profe, ¿puedo ser yo? No, ahora, espera un momentico. Salo, ¿cuál es la velocidad inicial? 4.9, el primerito. Entre 6 y 12 segundos. Voy a hallar Ay, no, entre 6 y 12 segundos. ¿Cuál es la velocidad inicial? 6. Ahora sí, Edna, dime. 12 segundos. No, la velocidad final. Estoy hablando primero de las velocidades. Ah, pero sí ve, profe, sí ve. Juanma, ¿cuál es la velocidad final? ¿Cuáles son los números? Que es que no veo la cámara. No ¿En veo la dónde? cámara suya. ¿En dónde? ¿Cuáles números? ¿Cuáles son los tiempos? 6, 0, 6, 12. Pues la velocidad final, 12. La Ah, no, velocidad, ese perdón. es el Velocidad, tiempo. 9,8, 9,8, 9,8. No, Pero es que no veo bien el número. pero por eso, ¿cuál de los tres? Estoy hablando de que voy a hallar entre 6 y 12. Valen, ¿cuál es la velocidad final? ¿Cómo así, hombre? Pero, Me están profe, regando. Valentina. Pues nadie es capaz. Profe, O sea, profe, no es sí, la última, es que no veo. ¿a dónde? ¿A dónde me La diré? última, Acá, ahí, sí. efectivamente. Si yo voy a hallar entre 6 y pues ya 12 segundos, entendí. pero es que tengo tiempos y tengo velocidades, ¿por qué si yo pregunto la velocidad me dan el tiempo?
Porque es que uno se confunde porque uno no es físico. No, es que le estoy diciendo, los tiempos son estos y estas son las velocidades. ¿Cómo me va a decir el tiempo y cómo me va a decir el tiempo y la velocidad? Es que no es de ser físico, es simplemente de lógica, Juan. No, pero es que a mí Muy se bien, me olvida vale. que es que la velocidad es la que está en el entre paréntesis, ¿sí me Pero si entiendes? acá tengo el nombre B, yo no estoy diciéndole B por cualquier cosa, B es la velocidad. Ay, no, pues yo Entonces, no sé. ¿y cuál es la velocidad inicial? Ah, pues sería 2, menos 5. Oiga ¿Listo? eso. Pero ya alguien se metió una traquetía. Metros por segundo. Listo. Ahora sí, tiempo final, ¿cuál sería? Si estoy hallando entre 6 y 12. 12. 12 segundos, muy bien. Menos el tiempo inicial. 6. ¿Ese carro qué? Ahora sí, entonces la aceleración va a ser igual a 3 menos 2, menos 2 menos 5. No se les puede olvidar esto. ¿Sí? Es menos y el valor del otro, de la otra componente. ¿Listo? Dividido entre 6 segundos. Esto es igual a 1, menos 2 más 5, eso me da 3. Dividido 6 segundos. ¿Listo? Ah, entonces esto es igual a 1 dividido 6, 3 dividido 6 metros sobre segundo. ¿Cierto? O sea que esto es igual a 0,1666, bueno, 16, ¿sí? 0.16, 3 dividido 6 me da 0,5, 0.5. Y esto está en metros sobre segundo. ¿Listo? Ahí ya hallé el vector. ¿Sí? Pero también me están diciendo, halle la magnitud y la dirección. ¿Sí? Ah, entonces, ¿cuál es la magnitud? Entonces, la magnitud sería igual a la raíz cuadrada de la primera componente, de 0.16 elevado al cuadrado, más la segunda componente, 0.5 elevado al cuadrado. ¿Quién me hace esa operación, por favor? 0.16 al cuadrado más 0.5 al cuadrado. Y a eso que les dé, le sacan la raíz cuadrada. Pasó. Estoy esperando que alguien me diga. ¿Cómo me ponía a esperar? No, yo sé que Valentina lo está haciendo. Se para ahí, te hechizo y te golpea la cabeza así. Ay, no, parce. Profe, ¿más qué? ¿Más 0.5? Haz que Valentina. 0.16 al cuadrado más 0.5 al cuadrado. Y a eso le sacas la raíz cuadrada. Profe, pero yo lo puse con la raíz de una. Ah, sí, no hay problema. 0.52. Listo. Eso me da 0.52 y eso queda en metros sobre segundo al cuadrado. Eso es metros sobre segundo al cuadrado. Bien. Ok. Y la dirección, entonces sería igual a tangente a la menos 1 de la componente en y, que en este caso es 0.5, dividido la componente en x, que es 0.16. ¿Cuánto da eso? Por favor. 0, No, eso no puede dar tan pequeño. no. Profe, 0.5 sobre 0.16,
que es la componente en X. ¿Sí? Es componente en Y sobre componente en X. Espérese. ¿Cero qué, profe? 0.5. Dividido 0.16. Profe, me da 3.125. A mí me da 72.25. Eso da. 72. 72,25. Sí, grados. ¿Sí? Cuando el valor que tengo dentro de esta tangente a la menos 1 es muy pequeño, eso tiene que acercarse mucho a 90 grados. ¿Listo? Para que lo tengan en cuenta. Profe, yo ahí tengo una pregunta. ¿Sí? Por ejemplo, si es tangente tangente a la menos 1, Sí. y digamos que el primer dígito, digamos 4 sobre 0, eso a mí no me da. Sí, sí da. Tú no puedes, en ese caso, tú no puedes hacer primero la división. O sea, esta división obviamente no te va a dar, ¿sí? O sea, tienes que hacerlo completo. Resulta que cuando tenemos esta tangente a la menos 1, o sea, esta tangente inversa, ¿sí? Estos términos de adentro no son, o sea, no los podemos tomar como una división, ¿sí? Porque en realidad esto no es una división, esto simplemente es un ángulo, ¿sí? O es un movimiento que está teniendo, digamos, en el plano cartesiano. Eso en realidad nos da menos 90. Cuando tenemos tangente a la menos 1, ¿sí? De ese 4 sobre 0, eso nos da menos 90 grados. ¿Listo? Y tiene coherencia. Y ya les voy a decir por qué. Rápidamente. ¿Sí? Resulta que cuando yo tengo un vector, tengo el vector, en realidad el vector es 0,4, ¿verdad? ¿Vale? Para poder yo hallar esa dirección es porque el vector es 0,4, ¿cierto? Sí, profe. Listo. Resulta que en el plano cartesiano, cuando yo dibujo ese vector 0,4, sabiendo que este es el origen, ¿sí? Ese vector 0,4 viene dando como por acá, ¿sí? O sea, ese vector tiene esta dirección, ¿sí? Entonces, si yo veo que me da menos 90 grados, yo sé que 90 grados viene siendo hacia arriba, ¿cierto? O sea, hacia acá viene siendo 90 grados. Cuando yo hablo de menos 90 grados es porque viene hacia abajo, viene al contrario, ¿sí? Entonces, mire que es coherente que la dirección de ese vector 0,4 sea hacia abajo, sea menos 90 grados, ¿sí? Entonces, hay que tener en cuenta de que cuando voy a hacer esta operación y la división interna lo voy a llamar división porque pues lo vemos como una división, pero no es una división. Esa división interna está una división entre 0, ¿sí? Sí me da un resultado, ¿sí? Pero no, digamos que internamente a veces la calculadora, o hay calculadoras que no lo hacen, ¿sí? Pero la calculadora, por ejemplo, de Google sí lo hizo y eso da menos 90 grados, ¿listo? Por eso la dirección de ese vector es menos 90 grados, ¿listo?